Ok, listo. Muy buenas noches con todos. De parte de IDEC, es un placer tenerlos aquí esta noche, ¿sí? Eh, Sean bienvenidos a este webinar, ¿sí? De parte del señor Ricardo Martínez, el cual nos va a hablar sobre el liderazgo para una buena gestión gerencial en esas asociaciones agropecuarias de la economía social, popular y solidaria. Un poquito largo su nombre, mil disculpas. Pero bueno, de mi parte, muchísimas gracias por estar aquí, por este webinar y los esperamos todas las semanas. Son capacitaciones continuas que pensamos a dar. Y pues nada, bienvenido. Todo suyo. Gracias, Priscila. Pase bien, hasta luego, buenas noches. Ok, Priscila, gracias. Buenas noches con todos, buenas noches con todas. Los y las participantes a este webinar. Perdón. Perdón. Los participantes a este webinar. Muy buenas noches con todos, con todas. Y dándoles la bienvenida. Y primero que nada poniendo en antecedente de que todas estas importantes capacitaciones se hace gracias al apoyo del Instituto IDEC, es nuestro Instituto de Apoyo de Capacitación Continua, representado principalmente por sus organizadores, que es Priscila Rojas, Darwin Ceballos. Entonces, muy agradecido Darwin y Priscila con la gestión que ustedes hacen. Y nosotros, como Centro de Formación de Formadores, estamos compartiendo con todos los interesados de estos webinars muy importantes para el desarrollo de nuestros conocimientos y de nuestras capacidades. Antes que nada, el webinar que va a desarrollar en esta semana, en el transcurso de esta semana, de lunes a viernes, cuenta con unos temas que se han estructurado de una manera bastante lógica y práctica para llegar a un resultado final. Esto significa que cada día vamos a revisar un módulo diferente y como producto de estos 4 módulos, el módulo número 5 hace referencia a la elaboración del plan operativo de una organización. En términos generales, se darán las directrices más importantes para que luego se vayan aplicando en cada una de las organizaciones y se llegue a la conclusión de este objetivo, que en este caso sería el plan operativo anual. Este webinar es el segundo webinar que se está realizando vía telemática. El primero ya lo antecedió mi compañero Carlos, el que nos dio a conocer temas importantísimos acerca de plataformas de gestión, plataformas económicas que nos ayudan también a ser un componente más de la economía de nuestras sociedades. Se trató del mercado de valores, un tema bastante importante, y en el caso de que sea necesario, obviamente por el pedido de las personas que están asistiendo a este tipo de talleres, pues se podría volver a retomar el mismo tema o de pronto ampliar de acuerdo a la necesidad de nuestra audiencia. Bueno, con esa brevísima introducción, empecemos ya dando un poco de conocimiento y de perfil de lo que se trata este segundo webinar. Este webinar está dirigida a las organizaciones del sector agropecuario que pertenecen a la economía popular y solidaria. En este espacio de charla vamos a topar un tema específico por día, como mencioné hace un momento. El primer día, es decir, el día de hoy, lunes, toparemos el tema de la identificación de problemáticas y la elaboración de planes de mejora. El día 2 se revisará todo lo que concierne a fortalecimiento socioorganizativo. Ya, ahí será entonces. Gracias. El segundo día trataremos todo lo que concierne a fortalecimiento socioorganizativo. El día 3 revisaremos un tema
bastante importante para las organizaciones como es el procedimiento parlamentario y la gestión de archivos. El día número 4, es decir, el día jueves, revisaremos todo lo que concierne a contabilidad básica agropecuaria. Y el día 5, el día viernes, es decir, cerraremos con una guía práctica para la elaboración del plan operativo anual de la organización. Entonces, visto esto, ya daremos el inicio inmediatamente para empezar con nuestro taller, sin antes hacer una presentación de quién les habla. Bueno, mi nombre es Ricardo Martínez, de profesión tecnólogo superior en administración de empresas. Tengo también un diplomado en el IDE Business School de gestión en organizaciones productivas del Ecuador. Y también como una trayectoria profesional. Tengo 3 años de experiencia como consultor en el Midubi, 2 años apoyando a un staff de consultoría de la Fundación Esquel y el Ministerio de Agricultura, y actualmente soy el gerente de la empresa SIAMA, S-I-A-M-A. SIAMA es una empresa de servicios integrales agropecuarios y medioambientales. Con eso quiero indicar que todos estos componentes que vamos a revisar en el transcurso de esta semana son componentes que ya se hacen desde la parte teórica y desde la parte práctica cognitiva. Porque en los últimos 18 años de experiencia se ha tenido la oportunidad de convivir mucho en el sector rural, especialmente en el sector agropecuario. En esa trayectoria se ha podido identificar falencias similares en la mayoría de organizaciones sociales, ya sea como organizaciones productivas, ya sea como sociedades económicas, como juntas de agua, como cabildos, como comunas. Las falencias son similares, entonces es desde ahí donde nace la intención de dar este tipo de apoyo y soporte a los grupos organizados. Esa es la parte de mi presentación. Entonces, vuelvo a reiterar mi bienvenida para las personas que se acaban de integrar al webinar y vamos a dar inicio. Me voy a permitir compartir la pantalla. Ya estamos ahí. En el momento que de pronto tengan alguna inquietud, alguna pregunta, pues no duden en levantar la mano y estamos para solventar las inquietudes o reforzar la necesidad de alguna explicación adicional. Bueno, como ya se mencionó en la presentación, este webinar gratuito denominado Liderazgo para una buena gestión gerencial en las asociaciones agropecuarias de la economía popular y solidaria se dirigen exclusivamente al sector asociativo encaminado en la producción agrícola y pecuaria del Ecuador. Igual, de la misma manera, les mencioné hace un momento que estas charlas cuentan con 5 módulos y hoy día, lunes, participaremos de la presentación del módulo número 1, titulado Guía para el diagnóstico de problemáticas e implementación de planes de mejora. Con esto, damos inicio. Bueno, es conocido que en todo grupo social se habla mucho de problemáticas. Problemas. Entonces, a veces decimos, ¿qué es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Una problemática de un problema. Bueno, los problemas son quienes aportan de forma particular y desencadenan una problemática. La problemática, siendo más
un término más popular se diría, la problemática es una suma de problemas. Cada problema es diferente el uno del otro. Es por eso que a veces se hace complejo dar solución a una problemática, porque no se topa un solo tema, se toma temas distintos. Y el tema distinto a veces está encaminado en áreas distintas. Es decir, en la misma organización puede haber un problema tanto de orden organizativo como de orden productivo. Al mismo tiempo puede presentarse un problema de orden socio-organizativo. De igual manera, podría presentarse un problema legal. Ese conjunto de problemas crean una problemática. El concepto que es una problemática, pues bien, como se había indicado, es un conjunto de problemas pertenecientes a un ámbito o una actividad determinada. Esta está vinculada a dos factores, los endógenos y los exógenos. Estos dos factores se dividen en endógenos y exógenos porque, en primera instancia, todos los factores endógenos son los que se producen dentro de nuestra organización, ya sea por circunstancias de manejo de archivos, de convocatorias, de asistencias, de participación en productividad o cualquier otro tipo de problemas que netamente nacen y se solucionan dentro de nuestra organización. Y en el segundo caso, los factores exógenos son todos aquellos que no dependen de la parte de manejo interno de la organización. Esos vienen desde afuera. Ejemplo, un factor endógeno sería una gestión que no se logró alcanzar con el GAT parroquial. Ejemplo, ya son factores endógenos. Exógenos. Un factor exógeno sería igual pérdida de producción de pronto por el clima. Son situaciones que de una u otra manera van a generar un problema y van a desencadenar en una problemática. Definición y análisis de un problema. Es importante que al problema le podamos identificar de acuerdo a su origen. Es por eso que existe una estructura que nos ayuda a organizar el problema y de esa manera podemos enfrentar el problema. Las fases que se recomienda irles definiendo el momento que aparece el problema son las siguientes. El primer punto es identificar. Es importante identificar el problema, como bien dije hace un momento, si es de origen endógeno o de origen exógeno. Identificar un problema consiste en darse cuenta que este ya existe y que podemos darle una solución. Podemos detectar nosotros mismos el problema, percatándonos de situaciones que podríamos mejorar. O al mismo tiempo esto puede ser el resultado de una propuesta. En cualquier caso, no basta con detectar el problema, sino que debemos enunciarla correctamente. Lo que ocurre es que cuando conocemos la existencia de un problema, tenemos diferentes puntos de vista para tratar de resolverlo. Un mecanismo para lograr es que debemos definirlo correctamente. Si tal vez el problema proviene de un inconveniente, de una traba o de una contrariedad. Entonces, a veces solamente generalizamos el concepto problema y decimos, es un problema. Pero quién sabe que no llegue a ser un problema, de pronto sea un inconveniente nada más, una contrariedad, una traba, o como a veces decimos, simplemente fue un malentendido. Entonces, la primera fase es identificar
a qué vamos a enfrentar. Y posterior a ello, vamos a aplicar la estrategia o el mecanismo para ir dando solución fase por fase hasta lograr erradicar completamente el problema de nuestro sector o de nuestra organización. El segundo paso es definirlo. ¿Cómo definimos un problema? Bueno, la definición consiste en especificar las condiciones iniciales que se debe tener como objeto o cómo es el mecanismo que vamos a desarrollar para solucionarlo. Esas condiciones iniciales son de varios tipos. Por ejemplo, ¿qué tal si el problema es de una condición funcional? Me refiero a funcional dentro de una organización. Una condición funcional es la que netamente está involucrando una función, una dinámica en nuestra organización. Ejemplo es las actividades que hacemos día a día. Son funciones dinámicas que se les hace de manera rutinaria y cuando a veces ocurre algún inconveniente, algún problema, pues esta función se ve detenida. Y esta función puede detenerse de manera temporal o que digamos a un mediano plazo, porque afecta al funcionamiento de una dinámica diaria en nuestra organización. Esa afectación, por más corta que ésta sea, pues iba a afectar al resultado total en la consecución de los objetivos. Esa es una fase funcional. Existe también el concepto de fases constructivas. Un problema en una fase constructiva es la que se refiere al proceso de construcción permanente y temporalizada. Esto involucra netamente la disponibilidad de recursos de una organización. ¿A qué me refiero con una fase de construcción temporalizada? Ejemplo, los modelos temporalizados en una organización generalmente son los que involucran los planes operativos, pues ya tenemos una secuencia de actividades, ya tenemos un tiempo de conclusión de nuestras metas y objetivos. Pero cuando en esa fase de tiempo sucediera algún problema, pues obviamente se ve afectada toda la estructura de planificación que la tenemos hecha para un año, porque obviamente el plan operativo abarca instancias y programas que que se deben ejecutar durante un año calendario. Entonces, en el tiempo que se ve afectada esta fase por dicho problema, pues la consecuencia obviamente es la no consecución del plan operativo, la no terminación del 100% de efectividad y de eficacia de la proyección de nuestro proyecto que se tenga. Y como bien decía el concepto, esto involucra netamente a la disponibilidad de recursos, porque en un problema que interfiera en un plan operativo, pues son los recursos, no solamente económicos de una organización, sino es el recurso material, el recurso humano y todo lo que desencadenaría en la estructura económica misma de nuestra organización. Y hablando de estructura económica, también dentro de este análisis de definición de problemas, tenemos la definición de un problema de carácter económico. Este problema de carácter económico son todas las que se refieren a las limitaciones presupuestarias, netamente hablando en dinero. Por ejemplo, ya tenemos el plan operativo listo, funcionando, con un presupuesto establecido para todo el año, pero tenemos el problema económico. Me refiero como problema económico y con un concepto de un problema económico exógeno. ¿A qué? A que dentro de nuestra previsión operativa teníamos estimada como una fuente de financiamiento el crédito de X entidad financiera.
y por alguna circunstancia, tal vez de documentación o de requisitos, no se completó. Y obviamente el crédito que estábamos aspirando para la ejecución del plan operativo no se dio. Entonces ya se volvió un problema con definición de orden económico, porque es una limitación presupuestaria la que no nos permite seguir avanzando y continuando con nuestro proyecto. También existe definiciones de carácter estéticos que se tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, estas definiciones de carácter estético son todo lo que se relaciona con la imagen de nuestra empresa. Ya sea una finca, ya sea una industria, ya sea toda figura de empresa, pues tiene que tener también ese componente de imagen, lo que se vende por los ojos. Entonces, igual, esta definición estética también no tiene que contar con ningún tipo de problemas para que se mire, se evidencie un orden, un emprendimiento, como bien decimos vulgarmente, o sea, que la casa sí tiene dueño. Son circunstancias que a veces no se las toma en cuenta, pero son parte de una estructura socioeconómica, socioproductiva y social, solidaria, como cualquiera de estas definiciones que tengamos en nuestras organizaciones, en nuestros negocios, son parte de unos componentes importantes para lograr nuestra meta final. En las definiciones igual existen características de carácter ergonómicos. Una característica ergonómica es aquella que se encarga de diseñar lugares de trabajo, herramientas, tareas, de modo que todas estas coincidan con un equipo de características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y de capacidades de todo el equipo de trabajadores que están involucrados en una actividad. Ejemplo, tenemos el componente mencioné de trabajo, de lugar, de herramientas. Solo ahí vamos a poner un pequeño ejemplo. Yo puedo tener la mano de obra lista para realizar X actividad, pero las herramientas no son las adecuadas. Pero la tarea no está bien encaminada a lo que realmente me ayudará a mi empresa a conseguir un objetivo. Entonces, son características que no coinciden. Y cuando una característica no coincide, pues va a terminar en un concepto de problema. Porque decimos, bueno, sí, ahora la gente ya está aquí, ahora la maquinaria ya está aquí, ya tenemos una maquinaria nueva, pero tenemos un problema, hasta que no tenemos diésel. Entonces, esos encajes, esas características que tienen que encadenarse dentro de una actividad, se considera como una característica ergonómica para la producción. También tenemos características de orden ecológico. Como bien dice su nombre, son todas aquellas que están relacionadas con el cuidado y manejo ambiental. Podemos decir, bueno, sabe que yo tengo mi empresa de producción de leche, ejemplo, y para eso tengo X cantidad de ganado. Bueno, pero ahora ya tengo un problema, que mi finca está demasiado cerca al casco urbano, porque es el casco urbano el que crece, más no la finca. El momento que crece el casco urbano, pues me dicen, ¿sabe qué? Usted no puede tener mucho tiempo aquí, o sea, ya las vacas están causando una mala imagen para el cantón, para la ciudad. Entonces ya a veces tenemos hasta un problema ambiental, o como bien hacen los GAT parroquiales, o los GAT municipales o cantonales, y tienen ellos su departamento de medio ambiente, y ellos manejan cada quien sus ordenanzas y sus normativas, que a la final digo, bueno, yo quiero tener mi negocio de leche, pero la cuestión es que ahorita el municipio ya no está mostrando mucho. Ya se transforma en un problema de orden ambiental. Los problemas de orden de seguridad igual, en un problema de orden de seguridad
se encuentra todo lo que está relacionado tanto con el trabajo y como la estabilidad social y económica de una organización. Un problema de seguridad de trabajo sería el típico problema laboral, que a veces tenemos que cumplir con algunas normas de, de seguridad industrial, con algunas normas de protección a los empleados, no solamente de protección física, sino también de protección legal, como puede ser el pago del seguro, como puede ser, ya sea el seguro social, que es de Estado, o una aseguradora privada, que la aseguradora no solamente es una aseguradora de la persona, sino también son aseguradoras de bienes. Este tipo de aseguradoras también crean una estabilidad en nuestro negocio. Y muchos otros tipos de circunstancias que a veces les tomamos muy a la ligera y terminan desencadenándonos en un problema. Y el problema obviamente va a limitarnos en algunos aspectos de lograr los objetivos, como ya se ha venido reiterando en esta charla. La tercera fase de la definición de un problema es el fraccionamiento. ¿Qué es el fraccionamiento? Fraccionar un problema consiste en descomponerle en aspectos más sencillos para poder abordarlos de mejor manera. Por ejemplo, podemos dividir un problema de trabajo de forma colaborativa en grupos de trabajo, donde cada grupo tiene claro de un problema. Ejemplo, ¿qué tal si para una cierta actividad en una organización, qué tal si para una cierta actividad decimos, a ver, que el socio Juan Pérez sea el encargado de ayudarnos con el pastoreo de ganado, perdón, que nos ayude en las mañanas a a controlar el ordeño de leche del ganado? Pero justamente Juan Pérez vive lejos. Dice, ¿sabe qué? Yo por la distancia se me complica llegar puntualmente a la hora del ordeño, porque el camión de la leche viene a las 4 de la mañana y a esa hora yo no puedo estar. Y ya tenemos un problema. Pero una forma de fraccionar el problema, como bien se decía, es descomponerles en partes más sencillas, y ahí se necesita el trabajo de cada integrante del grupo para dar solución a este problema. ¿Cuál sería la solución? ¿Qué tal si existe otro miembro de la misma asociación que dice, bueno, ¿sabe qué? Yo no vivo muy lejos y yo puedo colaborar en esta parte para que no exista el problema de que la leche no se puede embarcar cada día? Entonces, todo este diagnóstico que se está presentando al momento nos llevan a que la primera forma de dar solución a un problema es la colaboración. Es que el grupo de una organización o de una empresa identifique claramente en qué parte del problema es lo que nos estamos deteniendo y buscamos una solución inmediata. Lo mismo sucedería cuando queremos construir un edificio. El edificio, ustedes saben que se separa en un sinnúmero de partes de componentes. Pues está el arquitecto, está el ingeniero, está el maestro mayor. Pero todas estas diferentes actividades, a la final tienen que diseñar un programa constructivo, porque cada una de las acciones que realiza cada integrante de una organización, a la final confluyen en un solo objetivo, que es el bienestar de una organización. En el mismo ejemplo de la construcción de un edificio, no significa que la actividad que hace el arquitecto tenga demasiada diferencia a lo que haría el maestro que hace la mezcla de cemento.
Las dos cosas son importantes, porque por un lado, el arquitecto pone su parte profesional, que es la de diseñar toda la estructura arquitectónica, pero por otro lado tenemos una persona que tiene esa experticia o ese conocimiento por experiencia de que cuál es la forma correcta de hacer una mezcla. Cuando concluyen todos esos conocimientos, cuando concluye esta participación, estamos dando solución a un problema. Entonces, hacemos una pequeña memorización de lo que se tocó en esta parte de la diapositiva, que una vez que se logra tener la definición de que tenemos un problema, hacemos el análisis del problema y tenemos que buscar cuál es el mecanismo más adecuado para dar solución a dicho problema. Obviamente, la recomendación es la participación, el involucramiento, porque la solución de problemas a veces decimos, bueno, tenemos un problema y ahora ¿quién nos ayuda? O sea, no nos ayuda nadie. Nos ayudamos nosotros mismos. La solución está en nuestros conocimientos. Es por eso que el concepto inicial de esta charla decía que la definición de una problemática es saber que tenemos un problema y sabemos que podemos dar solución al problema. Uno de los mecanismos lúdicos que nos ayudan a buscar un mecanismo para solucionar un problema siempre va a ser la herramienta poda. La herramienta poda nos ayuda, por un lado, a dar solución a inconvenientes. Por otro lado, nos ayuda a buscar alternativas para conseguir mejores resultados en nuestros proyectos, en nuestras metas, en nuestros objetivos. Es una herramienta bastante importante porque nos ayuda a facilitar un encuentro con una solución de una manera lúdica, participativa y gráfica. Los componentes del elemento FODA son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Entonces, en la lámina que estoy presentando, nos damos cuenta que todos estos factores encadenados a un elemento FODA son de origen externos e internos, igual que la lámina anterior. Decía que los problemas son de orden endógenos y exógenos, que es lo mismo. Los endógenos son propios y los exógenos son de afuera. Dentro de los factores internos para un análisis FODA se encuentran las fortalezas y las debilidades. ¿Por qué son componentes internos? Porque las fortalezas son propias de una organización. Las debilidades también son propias de la misma organización. No puede venir una debilidad desde afuera, es imposible. No puede venir una fortaleza desde afuera, es imposible porque la fortaleza se la crea en la organización. Pero con el mismo riesgo que la fortaleza se crea en la organización, también aparecen las debilidades. De la misma parte interna, crea las debilidades la misma organización. Por ejemplo, he tenido la experiencia de que existen organizaciones que se les dice, bueno, ¿y cuál es la fortaleza de esta organización? Chuta, dice, vea, la fortaleza de esta organización es que tenemos una finca hermosísima. Aquí se da todo. Aquí se da desde papas hasta piñas. Chuta, es un paraíso. Y ahora las debilidades. Chuta, las debilidades que no tenemos ni la menor idea cómo criar papas y cómo criar piñas. Entonces es una situación que desde adentro se está reconociendo, que tengo los mecanismos de hacer, pero también tengo los mecanismos de no hacer. Los factores externos que se miden en un análisis FODA son las oportunidades y las amenazas. ¿Por qué son factores externos? Porque las oportunidades difícilmente pueden generarse dentro de una organización.
La oportunidad está afuera. Dice, bueno, yo me dedico al negocio de la leche, pero ¿saben qué? Tengo la oportunidad, o como decimos popularmente, tengo el chance. Tengo el chance de venderle a unos gringos que me van a pagar $5 por litro. Es una oportunidad. Y decimos, esta oportunidad si no le dejo. Esta sí la tomo porque la tomo. Entonces, si estamos dándonos cuenta que la oportunidad es de afuera. De la misma manera como la oportunidad es externa o es exógena, la amenaza tiene la misma característica. Porque la amenaza viene desde afuera. Es imposible que dentro de la organización, dentro de la organización, surja una amenaza. O sea, es difícil de comprender que digan, ¿sabe qué? Tenemos un problema porque la amenaza, estamos aquí todos. No, pues o sea, no, eso no puede suceder. ¿Qué tenemos de amenaza? El ejemplo que les formulé hace un momento. Tengo una linda producción de papas, chuta paz, viene el invierno, cayó una granizada, se perdió la producción de papas. Entonces son factores que nosotros, tanto entre las amenazas y las oportunidades, no sabemos estas cuándo se van a presentar, desconocemos, no tenemos esa bolita mágica que diga, para tal fecha me van a comprar a buen precio el litro de la leche y la voy a guardar. Para tal fecha va a caer una granizada y no voy a sembrar. No podemos. Lo que sí podemos controlar y potencializar son las fortalezas. ¿Para qué? Para que las fortalezas, el momento que potencializamos las fortalezas, las debilidades automáticamente se disminuyen y viceversa. Cuando se potencializan las debilidades, las fortalezas disminuyen. Las oportunidades y las amenazas muy difícilmente disminuye o le potencializa a la otra. No significa que yo tengo mayores oportunidades y voy a tener menores amenazas, porque las amenazas son de orden distinto. Pueda que yo en la misma finca tengo, con el ejemplo que les formulé hace un momento, pueda que en una organización que tiene una finca, yo puedo tener la amenaza tanto del municipio como del medio ambiente, perdón, como del clima. Son dos amenazas muy distintas. Y por más que yo tenga la oportunidad de medir la leche a $3 de litro a un gringo que vino de Estados Unidos, pues difícilmente eso va a reducir la incidencia de amenaza. No va a ser. Es más, la amenaza es uno de los factores más preocupantes que debemos analizar en un diagnóstico para buscar la solución a los problemas. Es por eso que en esta lámina se puede apreciar, he puesto unos gráficos que hacen relación, ¿no? Fortaleza, todos vamos con empuje, todos con positivismo. Las debilidades, tenemos el riesgo que algún momento un eslabón de nuestra cadena se nos rompa, se debilita. Las oportunidades, como bien dicen popularmente, se me prendió el foco. Hay este chance, esta oportunidad. Es una, como bien está la imagen, es una luz que en algún momento puede aparecer. Pero en el cuadro de las amenazas, vemos que está este signo que dice alerta. Y el término alerta es para todos los días. No es que voy a estar alerta hoy y mañana ya voy a estar relajado. No. La alerta es un símbolo de amenaza diaria o ni siquiera del día a día, es momentánea. Entonces, cuando en nuestro grupo organizado hacemos el uso de esta herramienta tan importante, ya estamos dando el primer paso para dar la solución a lo que hablábamos hace un momento del problema. Porque la palabra problema creo que le mencioné como unas 80 veces. Ese problema tiene que empezar con el primer paso. Y el primer paso es buscar la alternativa de encontrarle una solución. Y la solución es a través de este mecanismo PODA. Como bien digo, es un mecanismo
que me encanta bastante utilizarle. Es un mecanismo lúdico, participativo, que incluso el momento que se está desarrollando un cuadro FODA, incluso voy descubriendo de cosas que yo no sabía que tenía. Digo, chuta, no, si hemos tenido este potencial y no hemos sabido porque no hemos investigado. Investigado, me refiero en un aspecto interno. Una vez que, bueno, ya hemos transcurrido, hagamos una secuencia. La primera secuencia fue reconocer que tenemos un problema y buscar un plan de mejora, buscar una solución. Esa fue la primera secuencia en nuestro recorrido. La segunda secuencia fue aplicar la herramienta adecuada para buscar la solución al problema. Y esa herramienta adecuada es el cuadro FODA. Y el siguiente paso ya es implementar un plan de mejora. Yo ya sé que tengo un problema. Yo ya posiblemente veo cuál es la situación de sobresalir del problema. Y ahora tengo que implementar una estrategia. Un plan de mejora es el paso decisivo de ir corrigiendo el problema que se presentó en cualquier eslabón de los componentes de una organización. El plan de mejora no significa que, bueno, tengo X tipo de problema, aplico mi plan de mejora y el problema desapareció. No, el plan de mejora tiene un verificador de efectividad. Y el verificador de efectividad de un plan de mejora es medir qué pasó en el acontecimiento anterior. Ejemplo, vamos al ejemplo de la maquinaria. Resulta que me di cuenta que para mejorar, para optimizar mi trabajo necesito el tractor. Bueno, compramos el tractor, sí. Perdón, el tractor estaba dañado, ya. Digamos que estaba dañado. No nos endeudemos más de lo que ya estamos. El tractor lo tenía dañado. Digo, el problema en el cultivo es la falta del tractor. Entonces digo, como un mecanismo de plan de mejora, es arreglar la maquinaria. Entonces digo, mi plan de mejora es arreglar la maquinaria. Ya arreglé la maquinaria. Ahora sucede que una vez que ya tengo la maquinaria lista, resulta que el operador ya ha renunciado, ya se ha jubilado, se ha enfermado de coronavirus. O sea, ¿qué pasó con el plan de mejora anterior? El plan de mejora solamente logró mitigar el problema en un espacio determinado. Es por eso que los planes de mejora tienen que ser aplicables en todo el momento de la cadena administrativa, siempre. El plan de mejora se aplica siempre como un indicador de la efectividad del plan de mejora que se ejecutó, que se va a ejecutar, es el que se ejecutó anteriormente al actual. Ese es el que nos ayuda a medir cuántas veces se tiene que hacer la implementación de un plan de mejora. A veces me dicen, ¿y cuántas veces es recomendable hacer la implementación de los planes de mejora? El plan de mejora se le hace se le recupera, se le renueva, se le reimplanta, cualquier término que sea el adecuado, cada vez que sea necesario. La lámina dice, como ya lo mencionamos, es crucial hacer un análisis de la relevancia de un problema cuya solución depende de nosotros mismos. Exacto. Todas las soluciones, incluso la aplicación y la implementación de los planes de mejora, depende de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos nosotros los actores principales que conocemos la dinámica de nuestra organización. La dinámica. Me refiero, repito nuevamente, que una dinámica organizativa no solamente es la estructura organizativa, es la estructura productiva, la estructura financiera, la estructura comercial, la estructura de gestión. Hay un sinnúmero de componentes que no se pueden descuidar
en la organización. ¿Cómo implementamos un plan de mejora? Bueno, aquí hay algunos ítems que se recomiendan, La implementación de los planes de mejora no son una norma inquebrantable que funciona en en todas las organizaciones. Cada una de las organizaciones, como bien se ha venido hablando, somos los entes dinámicos para buscar una solución. En los ítems más aplicados, más utilizados, yo he detallado primero establecer los objetivos. Claro, ¿cómo voy a mejorar una situación que se me haya presentado si yo en mi organización aún no sé cuáles son mis objetivos? Chuta, digo, no sé, creo que nosotros somos productores de leche. Y otro dice, no, compañero, está mal. Somos productores de vacas. Y el otro dice, no, los dos están mal, somos productores de pasto. Bueno, entonces nunca podemos implementar un plan de mejora si es que desconocemos los objetivos. Los objetivos tienen que ser claros. Esos objetivos sí son inquebrantables. ¿Por qué? Porque nuestros grupos se organizan buscando cumplir un objetivo común. Es verdad. Todos nuestros estatutos dicen el cumplimiento de los objetivos de manera común y organizada. Es una literatura bien interesante, pero no la aplicamos. Entonces el objetivo debe ser inquebrantable. Conocemos los objetivos, sabemos cuándo, cómo y con qué mecanismo podemos implementar el plan de mejora. Dice definir la secuencia de actividades a seguir. El ejemplo que puse hace un momento de la maquinaria, que yo apliqué en cierta parte la corrección de mi problema aplicando una posible estrategia de mejora, pero ¿qué pasó el momento que yo apliqué esa estrategia de la mejora? De pronto desencadenó otro problema. Entonces, es por eso que aquí el ítem dice definir la secuencia de actividades a seguir. O sea, ¿qué vamos a hacer después? ¿Cuál es el siguiente paso? Asignar responsables para cada actividad. Nos damos cuenta que casi toda la parte que se ha hecho de la presentación siempre se ve como un factor importante de solucionar problemas la participación. Aquí dice asignar responsables para cada actividad. Medimos potencialidades. Una vez que medimos las potencialidades de cada individuo de la organización, entonces esa potencialidad se transforma en una responsabilidad por parte de ese individuo. Como el ejemplo del edificio que se construía. No significa que una responsabilidad sea más importante o más relevante que la otra. Mientras las responsabilidades asignadas estén enfocadas en el mismo objetivo, pues obviamente tiene el mismo potencial que cualquier otra actividad asignada. Establecer cronogramas, presupuestos para la realización de las actividades. Obviamente, si vamos a implementar un plan de mejora de orden que involucre el recurso económico o el recurso humano o recurso tecnológico o cualquier otro tipo de recurso que sea parte de la producción de nuestro negocio, obviamente se tiene que medir un presupuesto y establecer cronograma. Bueno, vamos a solucionar el problema que perdimos la producción de papa por el granizado. Ya, ¿cuándo sembramos el siguiente lote? ¿Vamos a hacer papas? ¿Vamos a hacer maíz? ¿Con cuánto contamos? ¿Con cuánto contamos? Evitando salirme del presupuesto que ya tengo en mi plan operativo. Digo, evitando. No digo ese no se toca. Obviamente si tenemos un ataque exógeno en este ejemplo de la producción, pues tengo que buscar la forma para repotenciar ese cultivo o cambiar de cultivo. Pero de preferencia se tiene que buscar
no afectar el presupuesto que ya se hizo en el plan operativo. Entonces, para dar solución al problema, que ya se nos dañó el cultivo de papas, pues tenemos ya un cronograma diciendo, bueno, en tal mes vamos a sembrar maíz, porque el maíz en el caso que llueve es un poco más tolerable, o puede ser, por ejemplo, cebada, no sé, no soy muy bueno en la parte agrícola. Pero una vez que ya tengo elaborado mi cronograma, obviamente el cronograma va acompañado por el presupuesto y como está en el ítem anterior, designar nuevamente responsables para la actividad en la que se suscitó el problema. Luego dice definir los indicadores de gestión para evaluar los resultados. Obviamente, los indicadores de gestión son muy importantes. No puedo mejorar. Hay una frase en economía que dice, no puedo mejorar lo que no puedo medir. El indicador es la parte medular de todo plan de mejora y de todo plan y de todo proyecto. Un indicador de gestión no netamente es un indicador, bueno, a veces confundimos, decimos, es un indicador de gestión, vea, señor administrador, entonces verá si es que nos da un informe de lo que ha hecho, no, 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 no. El indicador de gestión es de una gestión completa. Tiene que haber indicadores de gestión económica, indicadores de gestión productiva, indicadores de gestión comercial, indicadores de gestión que se me ocurre con alianzas estratégicas. Todos estos indicadores a la final nos ayudan a evaluar resultados. ¿Qué pasó en qué etapa? Se hizo, claro, se hizo el plan de mejora, pero no sabemos si en realidad fue efectiva o no efectiva. Y para medir la efectividad son los indicadores de gestión. Consecución de los objetivos. Con todo el camino que ya se recorrió, aplicamos el FODA, bueno, hagamos un memorizado de lo que vimos. Nos dimos cuenta que teníamos un problema, buscamos la forma de solucionar un problema, aplicamos la herramienta FODA, luego hicimos la gestión para la implementación del plan de mejora, que es lo que nos va a ayudar a mitigar o a solucionar el problema que se detectó al comienzo. Si toda ese encadenamiento de gestión se hizo de manera eficaz, eficiente y responsable, y responsable, dos palabras. Pues nuestro logro, nuestra primera meta es la consecución de un objetivo. Los objetivos no necesariamente son objetivos finales. Hay objetivos que son temporales o que están encadenados, o que están inmersos en un plazo, en un tiempo. Esos son los objetivos temporales, en función de o calendarizados. Hay personas que utilizan el término objetivos calendarizados. Entonces el objetivo no netamente es el objetivo final. El objetivo es, bueno, ¿saben qué? Tuvimos este inconveniente con la papa y nuestro objetivo es sembrar un cultivo de frijol que nos ayudará a recuperar la inversión de papa que se perdió ya. Tenemos un objetivo temporal. Y en el mismo caso, puede ser un objetivo temporal en la gestión, un objetivo temporal comercial. Digamos que digo, yo de aquí para 2 meses, estimo que se va a disparar el precio de la leche a X centavos y ese precio tenemos que aprovecharle para que mejore la economía de nuestra organización. Entonces son objetivos temporales. El concepto aquí nos dice que se denomina al proceso de determinados actos, acciones, sucesos o hechos que deben necesariamente sucederse
para completar un fin específico. No por el tamaño de su relevancia serán considerados sus aportes, ya que pertenecen al mismo plan. Bueno, esto ya se explicó en la lámina anterior, que todas las acciones, actividades, responsabilidades de quienes son entes que construyan una organización hacen un aporte, como aquí bien dice, para el mismo plan. Y bien dice que los objetivos son sucesos, hechos, acciones que de ley tienen que sucederse para completar un fin específico. Realmente cuando elaboramos una proyección, elaboramos un plan operativo, realmente se lo hace en función que contiene más o menos un 20% de supuestos, porque el plan operativo tiene que ser lo más preciso que se presente, que se haga. Pero sí hay un leve porcentaje de supuestos que pueden ocasionarse en el desarrollo del mismo plan. Pero la consecución de los objetivos no tiene que limitarse por ninguno de los inconvenientes que se pueda detectar en el transcurso de la, del recorrido por nuestros agentes integrantes de la organización que nos ayudan al mejoramiento estructural de la misma. Con esto quiero, antes de dar paso a preguntas, a inquietudes de los participantes, quiero invitar a la presentación del día de mañana, porque al inicio de esta charla mencioné que se estructuró este webinar de una manera lógica para poder dar soluciones a las organizaciones. La primera parte era esta, la de saber definir e identificar y buscar una estrategia para solucionar problemas. El día de mañana hablaremos ya de fortalecimiento socioorganizativo. No podemos hablar de fortalecimiento socioorganizativo si no tenemos idea de lo que está pasando, de cuáles son los problemas que tenemos en nuestra empresa. Posterior al fortalecimiento socioorganizativo está el tema del procedimiento parlamentario y gestión de archivos. De la misma manera, todos estos componentes nos ayudan a organizar de mejor forma la estructura organizativa, y después hablaremos del tema de contabilidad básica agropecuaria, que va a ser el día jueves. Y como bien dije al momento del inicio de este webinar, el día viernes terminaremos ya con el examen, que sería la elaboración del plan operativo. Pero para elaborar el plan operativo, primero tengo que saber mis necesidades. Y las necesidades yo las determino una vez que supere las problemáticas de mi organización. Una vez que yo ya tenga mi organización fortalecida. En ese momento es cuando yo tengo que recién decir, bueno, ahora sí voy a elaborar mi plan operativo. Porque muchas veces cometemos errores, que los planes operativos se los arma con la intención de solucionar problemas. Y ese es un error terrible en una organización. Los planes operativos no son para solucionar problemas. Los planes operativos son para proyectar estabilidad social, económica, jurídica, productiva, o sea, un sinnúmero de componentes que nos ayudan a potencializar la organización. Entonces, es por eso que he pensado hacer una estructura bastante lógica y práctica para al final de todo este webinar ya llegar a la consecución de una guía adecuada para la elaboración de planes operativos. En lo que concierne a la presentación de este primer módulo, que es el diagnóstico de problemáticas y la implementación de planes de mejoras, con esto, por el momento, ha dado por concluido el primer módulo. En el caso que los participantes tengan alguna inquietud, alguna pregunta,
Estoy presto para ir solventando las inquietudes y en el mejor de los casos, aprendiendo de la experiencia de ustedes, que veo que están algunas personas que sí son líderes fuertes, líderes que tienen mucha experiencia. Entonces, me gustaría al mismo tiempo compartir mis conocimientos y aprovechar de los conocimientos de los participantes. Entonces, si existe alguna pregunta, presto a responderles. Bueno, reitero mi agradecimiento a esta primera charla. Gracias a todos, gracias a todas por la participación. Eh, les pido permiso porque quisiera hacer una captura de la pantalla de los participantes con evidencia de la presentación del webinar. No es necesario que prenda las cámaras. La persona que desee puede hacerlo, pero estoy seguro que ya son como las 8 de la noche, hora de estar en pijamita, entonces no es necesario que se prendan las cámaras. Listo. Estimados participantes, muchas gracias por su presencia. Reitero la invitación para el día de mañana. Son temas especialmente me anticipo que para el webinar del día miércoles, ustedes como líderes, como dirigentes, pues inviten de preferencia a las personas que conforman la directiva de sus organizaciones. Sería presidente, secretario, porque el momento que hablemos de procedimiento parlamentario y gestión de archivos, pues son las personas indicadas para para la reunión. Tengo una inquietud. Economista Galo Chávez, buenas noches, bienvenido. Y un gusto para mí tenerle aquí como participante. Parece que se han invertido los papeles. Economista, bienvenido. ¿Cuál es su pregunta, su intervención? Le cedo el micrófono es todo suyo. Ah, perdón. Apagado su micrófono, Sí, señor Martínez. sí, economista Galo. Igual su micrófono. No, buenas noches. Buenas noches, mi Buenas estimado. noches. Un gusto. Buenas noches, mi estimado ingeniero. ¿Cómo está? Todo bien, mi economista Galo. Para mí es una satisfacción que sea uno de mis participantes. Se han invertido los papeles. Prácticamente usted es el educador. Bueno, aquí, economista, estoy en otra fase más de mi vida profesional. Estoy buscando la forma de integrarme con el apoyo de todos, especialmente del Instituto IDE. Del Instituto IDE, gracias por ese espacio que nos hemos encontrado con los representantes de esta institución, buscando Bueno, fortalecernos desde el punto de formación de formadores, capacitadores, independientes, que ayudarán, sí, a muchas personas a buscar una alternativa más de conocimiento. No digo que estamos enseñando, simplemente estamos potenciando lo que cada uno de nuestros oyentes o asistentes ya conocen.
A veces solamente nos hemos olvidado nomás. Ese es mi economista. Bueno, yo quiero felicitarle y señalar que realmente, a diferencia de a veces de muchos cursos en donde los expositores son más teóricos que prácticos, en este caso yo diría que van a aprender mucho, vamos a aprender mucho todos los participantes, porque usted es un ejemplo no solamente de la teoría, sino de la práctica. Y eso es muy importante y le felicito al grupo Skersis que está financiando, apoyando esta iniciativa, porque creo yo que ese tipo de capacitadores realmente es lo que le hace falta al país. Gente que ha pasado en la vida práctica, que ha visto los problemas y que ha sabido superarlo. Es decir, que usted no nos va a hablar solo de teoría, sino que nos va a contar experiencias prácticas de las cuales yo he sido testigo de ese éxito. Obviamente que todavía hay problemas que resolver, pero del éxito que ha podido usted alcanzar en su organización. Así que felicitaciones y estamos convencidos de que este curso va a ser muy, muy importante y muy interesante, y que algo que debe tener claro las personas que hacen esta tarea tan importante del agro. Yo lo hablo como un funcionario que fui del ministerio, como profesor en la universidad de la materia de economía agrícola, que el problema a resolver del agro, un sector marginado y olvidado generalmente por todos los gobiernos, lo resolverán los propios actores, los campesinos, los productores organizándose. Esa es, creo yo, la clave del éxito. Así que adelante, mi estimado ingeniero. Le felicito y cuente con nuestro apoyo, con mi humilde apoyo en lo que yo pueda aportar en esta temática tan significativa. Así que muchas gracias y para mí es un gusto haberme integrado a este evento. Gracias, mi estimado economista. Para mí es una satisfacción enorme tenerle aquí entre mis oyentes. Y bueno, las personas que están empujando, impulsando, motivando este tipo se diría, emprendimientos de conocimiento, es el Instituto IDE, su representante es Priscila Rojas, Darwin Ceballos, o sea, chuta, es un trabajo Ya me bien cambió el grande que se está nombre ya. haciendo. Perdón, Darwin. Darwin Perdón, Carrera. Darwin Carreras. Perdón. Mi estimado Ricardo, antes Estoy, de continuar, no quiero dejar pasar, tenemos levantado la manito de Inelda Tapia, sí, sí, para que también sí, nos comparta. sí, por favor, con mi estimada Maquista Rinela Tapia. ¿Tiene alguna inquietud? Estamos para Eh, resolver y para conversar. Buenas noches con todos. Realmente yo quiero agradecer por permitirnos participar en este tipo de eventos y un pedido especial a ver si luego nos ayudan con la reproducción de la grabación porque por problemas de trabajo me toca así, ratos entro, ratos solamente le dejo prendido porque no puedo escuchar todo. Entonces ese era mi pedido y sí realmente agradecer porque nos dan esta oportunidad de poder participar de alguna manera y tener idea de lo que están haciendo. Alguna vez yo también seguí algún curso con el señor que acabo de hablar, que me olvidé el nombre. Y no, de corazón, muchas gracias. Que se nos ayude compartiendo la grabación, por favor. ¿Sí? Hay muchas felicitaciones a usted también por su... Sí, lo escuché un momento, estaba muy interesante, pero ya no pude seguir. Entonces me daré el tiempito para escuchar su clase después y aprovechar de estos momentos y de su conocimiento. Muchas gracias y linda noche para todos. Con todo gusto, estimada Imelda, y le hago la invitación para el día martes, que el día de mañana que tenemos el módulo de fortalecimiento socioorganizativo, el miércoles tenemos el módulo de procedimiento parlamentario y gestión de archivos, el día jueves tenemos el módulo de contabilidad básica agropecuaria y el día viernes para la elaboración de un plan operativo. Entonces, Dejen entrar a mí, al rato. mi estimado Darwin, el micrófono es todo suyo. Bueno, yo simplemente agradecer y felicitar a mi estimado Ricardo. Espectacular la presentación. Muchísimas gracias a usted por tomar esta iniciativa de presentar este tema tan interesante. Y sin lugar a dudas, este bonito proyecto que tenemos de compartir, para mí usted decía, no queremos enseñar, queremos compartir, ¿no? Y justamente es compartir lo que sabemos, lo que hemos aprendido de acuerdo
a los años de experiencia que tenemos. Entonces, y reiterar simplemente la invitación a todos los que están aquí y también a los que después vean la grabación, de que esto va para toda una semana. Entonces, aprovechemos que tenemos un magnífico expositor que sobre todo habla desde la experiencia porque lo ha vivido. Entonces, eso mis palabras y nuevamente gracias, mi estimado Ricardo. Gracias también, Darwin, por este importante espacio. Y en de ser el caso que no exista alguna inquietud, alguna intervención, pues reitero mi agradecimiento con todos los participantes y reitero también la invitación para los siguientes días. Y quiero indicar que el proceso para el día viernes que vamos a tomar el tema de lo que es la elaboración de un plan operativo, obviamente nace del conocimiento de todos estos otros elementos que vamos a topar toda esta semana. Como bien dije en un inicio, no me puedo pasar el proceso, no me puedo saltar el proceso. Es antitécnico hacer eso. Yo he sido testigo en algunas charlas, en algunos talleres presenciales que se he hecho antes. De una vamos a ver esto, pero cuando desconocemos de lo demás, hacemos de manera equivocada y no sabemos para qué tenemos que hacer. Y el objetivo para la consecución de un objetivo, para la realización de un proyecto, es saber qué quiero hacer, cuáles son las herramientas que cuento y cuándo lo voy a hacer. Con esto, un Dios le pague a todos por su valiosísimo tiempo que nos acompañaron. Ya les robé como 17 minutos más, perdón, mañana nos alzamos temprano. Entonces, reitero mi invitación para los próximos días. Un Dios le pague nuevamente con todos los participantes. Mi estimado Darwin, un abrazo a la Mañana. distancia y hasta el día de mañana con todos y todas. Que Dios nos bendiga a todos. Buenas noches. Hasta Un mañana. gusto. Hasta mañana. Una buena noche. Hasta mañana. Gracias. Muchas gracias. Gracias, mi economista Galo. Hasta mañana.